Bienvenidos a las clases de matemática con el tema sucesiones o progresiones aritméticas. ¿Qué es una sucesión o progresión aritmética? Es una secuencia de números en la cual la diferencia entre dos términos consecutivos es una constante, que lo podemos expresar con R o una letra D minúscula, excepto el primer término que es dado. El valor de la constante R puede ser positivo o negativo. Para entender mejor vamos a ver un ejemplo. Imaginemos el recorrido que efectúa un balón que se ha lanzado al suelo y midamos las distancias entre bote y bote. Si ustedes se dan cuenta, acá ha recorrido en el piso 40 centímetros en el primer bote, en el segundo bote 35 centímetros, en el tercer bote 30 centímetros, en el cuarto bote 25 centímetros y así sucesivamente. Ahora fíjate qué sucede con estas distancias. Esta distancia de 40 centímetros, 35 centímetros, 30 centímetros y 25 guardan una relación, ¿no? Si nosotros restamos 35 menos 40 resulta menos 5. Y restamos 30 menos 35 menos 5. 25 menos 30 menos 5. Te das cuenta que hay una diferencia, ¿no? Y el resultado en cada una es la misma. Como la diferencia es la misma en cada una, se dice que es una constante. Ahora, esa diferencia constante puede ser negativo, como en este caso, o podría ser positivo. Cuando eso sucede, entonces se dice que estas distancias están formando una progresión aritmética. ¿Correcto? Bien. Ahora vamos a ver del ejemplo anterior. Estas distancias lo vamos a llamar ahora términos de la sucesión o sucesión aritmética, ¿no? Donde este 40, como es el primero en iniciar, es el primer término. Segundo término, tercer término, cuarto término y así sucesivamente. Y esta será un término, en forma general, término enésimo. Bien. Ahora, la razón lo obtenemos restando, ¿no? 35 menos 40 es menos 5. O 40 menos 5 resulta 35. Nuevamente restemos 30 menos 35 menos 5. O 35 menos 5, 30. Bien. Como es constante, como ya lo habíamos mencionado, constante se dice porque es el mismo valor acá, menos 5, menos 5, menos 5. Entonces la razón es constante y vale menos 5. Ahora, otra forma de expresar estos términos sería así, mirar. Primer término lo podemos expresar como A, cuando n vale 1, si tú le das valores a n, empezando con 1, en estos números de aquí, naturales, A1 o A sub 1 es igual a 40. El segundo término sería A sub 2, ¿no? Se coloca de esta manera, se representa y es 35 el segundo término. El tercer término sería A sub 3, que vendría a ser 30. El cuarto término es A sub 4, que vendría a ser 25. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces el término enésimo simplemente es A sub n, ¿no? En este caso no lo conocemos. Lo vamos a dejar expresado de esa manera, ¿ya? A sub n. Ahora, ese término enésimo se puede calcular conociendo estos números de la sucesión. Basta que conozcamos nosotros, ¿no? Dos términos y nos digan que es una progresión aritmética y conozcamos la razón. El término enésimo de esa sucesión es esta expresión. En este tema vamos a estudiar cómo determinar este término enésimo, cómo se logró a que a sub n sea igual a menos 5n más 45. Para ello vamos a hacer lo siguiente. En general, vamos a expresar el primer término, lo vamos a llamar a sub 1. El segundo término será este a sub 1 más una razón. Claro, lo correcto es colocarlo acá a sub 2, a sub 3, a sub 4 y así sucesivamente, ¿cierto?
pero todos los términos quiero expresarlo en función al primer término y la razón. ¿Qué dicen? ¿Qué pondría acá? Acá vamos a poner ¿quién? El a sub 1 más r. Entonces lo pongo acá, a1 más r. Ya está. Bien, ahora para tener el tercer término, a este segundo término, a esta expresión, le vamos a sumar nuevamente esa razón r. Si a esta expresión le sumas r, ¿qué tendríamos por acá? Vamos a tener a sub 1, este a sub 1, sin embargo, este más r con este más r, como son términos semejantes, se pueden sumar. Sería r más r, 2r, ¿cierto? Y así podemos conseguir el cuarto término. Simplemente ahora a este tercer término le sumamos r. Al sumarlo sería a sub 1 más 2r más r. Pero este más 2r más un r sería 3r. Y seguimos de esa manera, ¿no? El quinto término sería a sub 1 más r. 3r más r sería acá 4r. Y a ver, muchachos, ¿qué pasa si les pregunto cuál sería el sexto término? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería el sexto término? Ajá, muy bien. A esta simplemente le sumas r, ¿no? Sería a sub 1 más 5r. Y así sucesivamente quiero llegar al término enésimo. ¿Alguien me podría decir quién o cómo sería expresar el término enésimo? Ajá, muy bien, Pedrito. Pedrito me dice que, profesor, cada uno de estos términos, en cada una de estas está el primer término, ¿no? Entonces, como en cada una de ellas está el primer término, acá también tendrá que estar el primer término. O sea, en otras palabras, acá estará a1 más algo, ¿cierto? Ahora, ¿quién será ese algo más quién? A ver, fíjate acá qué relación hay aquí. ¿Cómo expreso lo que viene por aquí? ¿Qué debo escribir por aquí? Profesor, no sé, profesor. Ah, obviamente la expresión que vas a colocar aquí tendrá que ver con este n, porque es el término n. Entonces vamos a relacionar este, por ejemplo, este es el quinto término y este 4r. ¿Hay alguna relación? Ajá, muy bien, profesor. 5 le quitas 1, de pronto resulta 4r acá, ¿no? 4 le quitas 1, 3. 3 le quitas 1, 2. A 2 le quitas 1, 1. Se sobreentiende, ¿verdad? A 1 le quitas 1, 0, ya no se coloca. Entonces, si aquí está n, acá tendrás que sumarle, a n le vas a quitar 1, n menos 1. Pero todas están por r, entonces será n menos 1 por r. Bien, ya lo logramos. Hemos conseguido el término enésimo de una progresión aritmética. A esta expresión se le llama término enésimo y lo vamos a colocar por aquí. A ver, me dictas por favor a su 1 más n menos 1 por r. Lo ponemos en un marquito para no olvidarnos. Recuerda, y esto está en todos los libros, están publicados, que el término enésimo de una progresión aritmética es igual al primer término más n menos 1 por la razón, ¿no? Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Calcular el término general de la siguiente progresión aritmética. A ver, vamos a resolverlo. Recuerden, esto lo vamos a poner un poquito más separaditos para poder desarrollarlo. A nosotros nos piden el término enésimo, término general. Pues te había mostrado el término general, ¿cierto? El término general, ¿quién era? A ver, tú que tienes buena memoria, ¿te acuerdas quién es el término general? A ver, ¿qué dice, muchachos? A ver, el término general o término enésimo, ¿a qué era igual? Correcto, el término enésimo se refiere a esta expresión. El término enésimo era igual a ¿quién? Al primer término más ¿quién? Más n menos 1 por ¿quién? Por la razón, ¿cierto? Ahora, si yo quiero el término enésimo, lo que vas a hacer simplemente es dejarlo en función de n. Eso quiere decir que este a sub 1 lo vamos a reemplazar por dato que nos deben dar, o si no lo vamos a tener que calcular. En esta sucesión a sub 1, ¿quién es? 4, ¿te das cuenta? Pues tú vas a reemplazarlo este a sub 1 por ese valor, 4. N, recuerda que lo tienes que dejar porque el término enésimo tiene que estar en función de n, o sea, tiene que estar la letra n. Ahora, R es la razón.
Ahora, ¿cómo obtengo la razón? Ajá, muy bien, alumno. Restando, pues 7 menos 4, 3. 10 menos 7, 3, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, esta es la razón, ¿cierto? La razón es 3. Lo reemplazamos y lo desarrollamos y se acabó el problema. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar por aquí. ¿Qué decimos? Ya tenemos la razón. El término enésimo, nuevamente repito, es igual a sub n es igual a 1 más n menos 1 por la razón. Ya, vamos a empezar. A sub n es igual a sub 1, pero a sub 1 es el primer término. ¿Quién es el primer término de la sucesión? Es 4. Entonces vamos a colocar 4. ¿Ya? Ahí está, 4. Más n menos 1 simplemente lo voy a expresar así como está por r, pero en vez de colocar r voy a colocar 3. ¿Ok? Listo. Ahí está, n menos 1 por 3. Ahora acá aplicas la distributiva, ¿no? Ese 3 multiplica lo que está dentro de paréntesis, que sería 3n menos 3 por 1, 3. Entonces tendrías que a sub n es igual a 3 por n, 3n que está aquí. Acá tienes 3 por 1 menos 3, más 4 es más 1. Se acabó el problema. Este es el término enésimo de la sucesión. Bien. Ahora vamos a comprobarlo reemplazando con tres términos. ¿Qué tal? A ver, fíjate por acá, mira, recuerda que el término enésimo, a ver, vamos a ver por acá, recuerda que el término enésimo nos resultó 3 por n más 1. ¿Qué sucede si yo el valor de n lo reemplazo por 1? Si lo reemplazo por 1, me tiene que dar 4, porque 4 es el primer término. Vamos a ver, si yo reemplazo n por 1, sería así, ¿no? 3, en vez de colocar n, colocamos 1. 3n es lo mismo que decir 3 por 1, más 1. 3 por 1 acá tenemos 3, más 1 resulta 4. Efectivamente, 4 es el primer término. Y así usted puede reemplazar por cualquier valor. Recuerda que este es el segundo término, el tercero, el cuarto, quinto y así sucesivamente. ¿Qué sucede si yo quiero reemplazarlo con el quinto término? A ver, vamos a ver, me tiene que dar 16. Entonces por acá coloco término 5. El término 5 va a ser igual a 3 por n, pero n en este caso es 5, más 1. 3 por 5 acá es 15, ¿cierto? 15 más 1 resulta 16. ¿Y es 16 el término 5? Sí, efectivamente es 16. ¿Te das cuenta? Entonces yo puedo reemplazar. ¿Qué pasa si de pronto nos piden el término 100? Si te piden el término 100, simplemente sería a sub 100, ¿no? Y lo vas a calcular, nada más. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Otro ejemplo. Tenemos por acá una nueva sucesión. En esta sucesión, a ver, le voy a aplicar directo esta vez, ¿ya? Primero vamos a calcular la razón. 11 menos 7, acá 4, 15 menos 11, 4, 19 menos 15, 4. Bueno, ahí está, la razón es 4, ¿sí? Ya tenemos la razón, ¿no? Ya tenemos el primer término y nosotros sabemos que el término enésimo es igual a 1 más n menos 1 por la razón. Colocamos a su n, el primer término, ¿quién es el primer término? Dime, muy bien, 7, coloca 7 más n menos 1 por la razón que vale 4. Acá aplica la propiedad distributiva, 4n sería por menos 4, 7 menos 4 es 3, ¿no? Entonces quedaría 4n más, recuerda que acá tienes menos 4 por 1 es menos 4, más 7 es 3, ya, ese es el término enésimo. Para esta sucesión, esta es otra sucesión ya, bien. Siguiente problema. Calcular el término general de la siguiente progresión aritmética. Por acá tenemos, no nos dan la progresión aritmética, pero nos dicen que estos términos son de una progresión aritmética. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros queremos el término enésimo, ya sabemos que el término enésimo es igual a ¿quién? Recuerda que el término enésimo es igual al primer término más n menos 1 por quién?
por la razón, ¿cierto? Ya, ahora, si nosotros queremos el término enésimo, tenemos que expresarlo en función de n. Este primer término lo tenemos que conocer, o bien nos dan de dato o lo vamos a tener que calcular. En este caso me dan de dato, mira, es menos 6. Simplemente en vez de colocar esta expresión vamos a colocar su valor, que es menos 6. Y nos faltaría la razón. ¿Y quién es la razón? No nos dan de dato. Entonces la tarea acá es calcular la razón. ¿Y cómo vamos a encontrar la razón? Usando este dato y el término enésimo. Bien. A ver, veamos qué podemos hacer por aquí. Los datos en el término general y encontrar el valor de R para N10. Vamos a encontrar cuando N10. Recuerda que este es el término enésimo, ¿cierto? Entonces, como nos dan de dato el término 10, lo que vas a hacer es reemplazarlo N por 10. Entonces colocaremos A sub 10, ¿ok? Donde veas N, por esta vez vamos a colocar 10. Es igual a 1, aunque hubiera reemplazado el valor de A1, ¿no? Que vale menos 6. Pero luego lo reemplazamos. Más N vale 10. Sería 10 menos 1 por R. ¿Correcto? A ver, vamos a reemplazar. Esta vez sí lo reemplazamos. Mira, A sub 10. ¿Cuánto vale el término 10? Según el dato es 30. Este 30 lo coloco aquí. ¿Ya? Es igual a 1, que vale menos 6, más, bueno, esta resta es 9 por R, simplemente 9R sin el paréntesis. Acá mentalmente, chicos, si yo quiero R, este menos 6 pasa a sumar al otro lado, sería 30 más 6, 36. 9 pasa a dividir 36 entre 9, 4. Ya está, R vale 4. Ya tenemos R, ya tenemos el primer término y problema resuelto, ¿cierto? Por acá entonces el término enésimo, recuerda que es igual al primero más n menos 1 por la razón. Lo reemplazamos, ¿bien? El primer término vale menos 6, es dato del problema, menos 6 más n menos 1 por la razón. Ya lo hemos calculado, la razón vale 4. Acá simplemente aplica la propiedad distributiva, que sería 4 por n, 4n, menos 4 por 1, 4. Como este es positivo no hay problema. Entonces el término enésimo será menos 6 más 4n menos 4. Lo traemos por acá el 4n primero, la que tiene letras, menos 6 y menos 4 es menos 10. Esa sería la respuesta. Este es el término enésimo. Problema 3. Calcular el término general de, ¿no? Dado los términos de una progresión aritmética. De la misma manera, el término enésimo es igual al primero más n menos 1 por la razón. Tenemos que tener como dato el primer término. Acá no lo tenemos. No nos dan de dato el primero, tampoco la razón. O sea, acá tenemos que calcular sí o sí, tenemos que buscar el valor de quién. Necesitamos el valor del primer término y necesitamos el valor de quién, de la razón. Entonces, con estos dos datos vamos a encontrar eso. Y muy probable que se forme un sistema de ecuaciones. A ver, vamos a ver qué sucede. El término, recuerda que el término enésimo, esto no lo debes olvidar. El término enésimo es igual al primero más quién, más n menos 1 por la razón. No lo olvides. En una progresión aritmética con esta se trabaja todas, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a empezar con la menor. Término 20, 45, ¿no? En este caso vamos a reemplazarlo cuando n vale 20, ¿está bien? Si n es 20, entonces donde veas n colocas 20. Igual, acá lo bajo simplemente a 1 porque no lo conocemos, más n vale 20. Entonces acá sería 20 menos 1 por la razón. Bien, lo dejamos por mientras ahí, porque acá más que se puede reducir, lo único que se podría hacer es restar aquí, nada más, bueno, y reemplazar el valor de a sub 20. ¿Qué pasa ahora si lo reemplazo esta expresión, el a sub 30? Entonces el término 30. Esta vez n valdría 30. Donde veas n colocas 30. Por mientras te olvidas de esta, ¿sí? Entonces sería el primer término más n vale 30. 30 menos 1 por la razón. Bien, ahora tenemos estas dos expresiones. Ajá, ya sé lo que vamos a hacer, mira. Vamos a reemplazarle el valor de a sub 20. ¿Cuánto vale a sub 20? Término 20, dato del problema. ¿Cuánto vale? Vale 45. Colocamos 45. Es igual al primer término que no lo conocemos. Acá 20 menos 1 es 19 por R. De la misma manera en la siguiente. El a sub 30 nos dan de dato, ¿no? El término 30 vale 95. Es igual al primer término más 30 menos 1, 29R.
te das cuenta, acá se han formado sistema de ecuaciones. O sea, tenemos dos ecuaciones con dos variables, ¿no? A1 es una y R es la otra. Entonces acá lo que tiene que hacer es emplear pues sistema de ecuaciones. Hay varias formas de resolverlas. Una de las maneras es las sumas y restas, ¿no? El método de reducción. Como vemos que este número es mayor, como vemos que 95 es mayor que 45, entonces acá lo que vamos a hacer es restar, ¿ya? Vamos a restar para que se vayan, ¿está bien? Sí, nos conviene restar, ¿no? Para que se vean estos términos y podemos calcular R. Entonces, el método de reducción consiste en sumar o restar. Tú tienes que pensar cuál debes emplear, sumas o restas, dependiendo qué te conviene, ¿ok? La idea es que se vaya una de las variables. Entonces vamos a restar, como este número es mayor que esta, de abajo hacia arriba. No siempre se va a hacer de arriba hacia abajo, puede ser también de abajo hacia arriba. En este caso sería 95 menos 45, la resta es 50, igual. A sub 1 menos A sub 1, 0. ¿No? 0, ya no lo pongo. 29R menos 19R es como decir 29 pancitos menos 19 pancitos, muy bien, 10R. 10, ¿por qué número da 50? A ver, ¿qué dicen? Ajá, 10 por 5, ¿no? Entonces R vale 5. ¿Ok? R vale 5. O 10 pasa a dividir, 50 entre 10, 5. R vale 5. Ya tengo la razón, es 5. Ahora me falta el primer término. ¿Y cómo encontramos el primer término? ¿Dónde está el primer término? Está aquí, profesor, está por aquí, mira, por todo lado aparece. Pero si te das cuenta, como ya conoces R, sería más fácil reemplazarlo en esta ecuación o bien en la segunda ecuación. Correcto, muy bien, está más fácil reemplazar en la primera ecuación. Ok, a pedido de Juanito, entonces en la primera ecuación 45 es igual a 1 más 19. Lo voy a copiar como está, ¿sí? Esta ecuación lo traigo por aquí y voy a reemplazar el valor de R. R vale 5, ¿cierto? Multiplico 19 por 5 es muy bien, ¿no? 95, ¿cierto? Y ese 95 va a pasar a restar al otro lado. Sería 45 menos 95. Ajá, va a salir negativo. Claro, 45 menos 95 es 50 negativo. Queda a 1. O sea, el primer término es menos 50. Ya, pues ya tengo el primer término, ya tengo la razón. Ahora sí, el término enésimo. O término general, ¿no? Es igual al primero más, ¿quién era? ¿Te acuerdas? Correcto, n-1 por la razón. Entonces acá simplemente vas a reemplazar el a sub 1 y la razón y se acabó el problema, ¿ya? A sub 1 vale menos 50 más n-1, la razón vale 5. 5 multiplica cada una, sería menos 50 más 5n menos 5. Este 5n lo traigo por acá, menos 50 y menos 5 es menos 55. Bien, este es el término general o término enésimo de la progresión aritmética cuyos términos 20 y 30 nos dan de dato. Gracias por la atención prestada. Nos vemos en las próximas sesiones. Que les vaya bien.